Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Desde el primer día en la estación orbital Aztlán, algo no encajaba. La estructura era antigua, abandonada hacía décadas según los registros, pero perfectamente funcional. Las puertas respondían, la energía era estable, y el aire estaba demasiado limpio para un lugar olvidado por el tiempo. Durante las primeras noches, lo atribuí al cansancio. Sensaciones extrañas, como si alguien me observara desde los rincones oscuros. Como si las sombras respiraran. Me decía que eran paranoias. Estaba solo. Lo sabía. Pero aún así, sentía. Me instalé en la zona más cálida del módulo de mando, cerca del núcleo de energía. Allí el zumbido constante del generador me servía de compañía. Leía libros viejos en mi terminal, preparaba té, trataba de mantener una rutina. Cada tanto, escuchaba algo, un crujido sobre el techo, un roce en la pared metálica, el leve susurro de algo que no debería estar ahí. Una noche, cuando las luces estaban al mínimo, la vi. Primero fue una silueta. Alta, esbelta, encorvada como un animal que ha vivido mucho tiempo en la oscuridad. Estaba agazapada sobre una viga de soporte, justo encima de la compuerta principal. No se movía. Solo me miraba. Mi sangre se heló. Pero no grité. Algo en mí sabía que si lo hacía, ella huiría. La figura descendió lentamente, como si flotara más que caminara. Sus pies descalzos no hacían sonido alguno al tocar el metal. Tenía el rostro medio cubierto por una tela oscura, pero sus ojos brillaban como espejos líquidos, plateados y vivos. Eran curiosos. Intensos. No vi amenaza en ellos, solo una profunda soledad. ¿Quién eres?, murmuré, sabiendo que probablemente no obtendría respuesta. Ella ladeó la cabeza, como si estudiara cada gesto mío, cada palabra, cada microexpresión. Luego dio un paso atrás y se desvaneció entre los ductos de ventilación como un suspiro que se pierde. Me quedé inmóvil largo rato, sin atreverme a moverme. Sin atreverme a pensar siquiera. Algo estaba claro, yo ya no estaba solo en Aztlán. Y por primera vez, esa idea no me asustó tanto como debería. Comencé a dejar pequeñas ofrendas. No era algo racional. Lo hacía en silencio, como si mis manos supieran algo que mi mente aún no comprendía. Un plato con trozos de fruta deshidratada, pan delgado envuelto en tela, una taza de té caliente sobre la mesa del comedor. Siempre al anochecer. Siempre sin mirarla directamente. Al principio, pensé que el aire reciclado estaba jugando con mi percepción. Pero cada mañana el plato estaba vacío. El té, bebido hasta la última gota. Todo colocado exactamente como lo dejaba, salvo por una flor. Sí, una flor. Pequeña, de pétalos lilas y tallo largo, que no crecía en ningún módulo de cultivo conocido de la estación. Aparecía allí, junto al plato, como respuesta. No la vi durante días. Solo sentía su presencia. Un aroma que no podía identificar. Una presión leve en el aire cuando pasaba por el pasillo. Las cámaras de vigilancia comenzaron a fallar, una por una, pero de manera elegante, casi respetuosa. Como si alguien supiera cómo evitar que yo pudiera capturar su imagen sin forzar la destrucción. Entonces, una noche cualquiera, simplemente apareció. Estaba sentada sobre el borde del marco de la escotilla, las piernas cruzadas, la cabeza baja, el cabello oscuro cayendo por encima de su rostro. No se movía. No hablaba. Pero esta vez no huyó. Sentí la garganta seca, los latidos sordos de mi corazón golpeando el pecho como martillos. Di un paso hacia ella. Luego otro. No alzaba la mirada. Pensé en hablar, pero las palabras se ahogaron antes de salir. Finalmente, sin aviso, levantó el rostro. Su piel tenía un brillo sutil, como si reflejara la tenue luz de emergencia que colgaba del techo. Los ojos, enormes, profundamente expresivos, me escudriñaban como si pudiera ver a través de mis huesos. ¿Cómo te llamas?, pregunté apenas por encima del susurro. Un silencio largo. Infinito. Y entonces, por primera vez, su voz. Yari. No era un sonido común. No era una voz terrestre.
Era un soplo de viento entre cristales, una vibración que parecía resonar en mi estómago más que en mis oídos. Después de eso, se desvaneció sin moverse. No corría, no saltaba, no se deslizaba. Simplemente ya no estaba. La flor volvió a aparecer la mañana siguiente. Esta vez, con 2 pétalos más. No entendía que era ella, ni por qué me observaba. Pero una cosa era cierta, algo se había roto entre nosotros. O tal vez, algo acababa de comenzar. Desperté con la sensación de que algo no estaba en su sitio. No fue un ruido. No fue una alarma. Fue un calor nuevo, una presencia distinta. Cuando abrí los ojos, ella estaba allí. No en lo alto, no entre las sombras. Estaba en mi cama. Yari. Acostada junto a mí. Su cuerpo, delgado y curvado, cubierto apenas por una tela pálida, vibraba levemente. No de miedo. No de frío. Sino como si cada fibra de su ser estuviera en tensión, como si su presencia a mi lado fuera algo que desafiaba las leyes de su propio mundo. La miré. No dije nada. Apenas respiraba. Ella me observaba con ojos que ya no solo eran curiosos. Había algo más. Algo humano. Algo roto. Estaba acurrucada contra mi costado, y su mano, temblorosa, descansaba sobre mi pecho desnudo, justo donde los latidos eran más fuertes. Pasaron minutos. O tal vez horas. No me atreví a moverme. ¿Tienes frío?, pregunté al fin, apenas un murmullo. No. Tengo miedo de que mañana ya no estés, susurró, tan suave que su voz pareció formar parte de mi respiración. La forma en que me miraba me rompía por dentro. Como si en su mundo nada ni nadie hubiera sido constante. Como si la idea de alguien que permanecía fuera, imposible. Acaricié su espalda sin pensar. Su piel tenía una temperatura extraña, como si se ajustara a la mía, como si estuviera hecha para imitar la vida a la que quería pertenecer. Y bajo mis dedos sentí las marcas. Espirales sutiles, como líneas de luz tatuadas, que se encendían con el contacto. No pregunté por ellas. Todavía no. Esa noche no durmió. Solo me observó, incluso con los párpados entrecerrados. Como si temiera que, si se permitía cerrar los ojos, yo desaparecería con el amanecer. Yo tampoco dormí. Me limité a quedarme allí, sintiendo su respiración volverse más lenta, su cuerpo cada vez más cerca del mío, como si buscara fusionarse conmigo. Como si su lugar no fuera entre las estrellas, ni en las vigas de acero, ni en las sombras, sino aquí. En este momento. Conmigo. Cuando finalmente se quedó dormida, sus dedos seguían aferrados a los míos. Y por primera vez desde que llegué a esta estación, no sentí soledad. Sentí que algo, o alguien, me eligió. Y yo, ya no quería estar en ningún otro lugar. La mañana siguiente, Yari ya no estaba a mi lado. Su ausencia dejó una huella extraña sobre las sábanas, una forma leve, como si su cuerpo hubiera sido hecho de humo cálido. El lugar donde dormía aún conservaba el calor. Me senté al borde de la cama, sin saber si lo que viví fue real o un sueño demasiado vívido. Pero entonces la encontré en el módulo de observación, sentada con las piernas recogidas contra el pecho, mirando la curva azulada de un planeta lejano que rotaba sin prisa más allá del vidrio reforzado. La luz la bañaba suavemente, y por un momento me pareció que no era una criatura hecha de carne y hueso, sino de reflejos y suspiros. Una escultura viva. Me senté cerca sin decir nada. Yari no me miró, pero su voz rompió el silencio. No me dejaron elegir. Solo obedecí. Al principio. No entendía a qué se refería, pero no quise interrumpirla. Mi especie no tiene nombre como el de ustedes. Nos crían para tareas específicas. Observación. Contacto. Clasificación. Yo debía recopilar datos sobre ti, sobre tu especie. Eso me asignaron. La voz no tenía tono de arrepentimiento. Tampoco de orgullo. Era como si simplemente estuviera leyendo un informe que ya no le importaba. Pero fallé, dijo con un hilo de voz. Porque empecé a sentir. Entonces giró lentamente hacia mí y dejó que su cabello se deslizara por su rostro. Fue la primera vez que la vi por completo, sin la tela, sin la sombra protectora.
Su piel brillaba con un leve resplandor azul cuando la luz del planeta la tocaba. Y en su espalda, lo que hasta entonces solo había sentido al tacto, quedó al descubierto. Marcas. Espirales luminosas, como circuitos vivos, grabadas directamente en su piel. No tatuajes. No heridas. Eran parte de ella. Pulsaban con cada emoción. En ese momento, se movían lentamente, como una constelación que respiraba. ¿Qué son? Pregunté, sin apartar la mirada. Esclavitud. Son rastros de programación biológica. Me diseñaron para obedecer, para esconderme, para observar sin ser observada. Pero desde que te vi, algo se rompió. Algo cambió. La confesión era más que eso. Era un salto sin red. Un suicidio simbólico de todo lo que había sido hasta entonces. Me acerqué y toqué una de las espirales. Su cuerpo se estremeció. Los trazos se iluminaron intensamente por un instante, como si respondieran a mí. No eres un experimento, Yari. No para mí. Ella cerró los ojos y se apoyó en mi pecho, buscando refugio en un lugar que jamás debió existir entre dos mundos tan lejanos. Pero la calma no duró. Las luces de emergencia parpadearon. Un zumbido agudo recorrió la estación. Un pitido agrietó el aire como un grito lejano. Me levanté de golpe. En la consola principal, una señal codificada titilaba sin descanso. Una nave se acercaba. Y no era mía. Nos encontraron, murmuró Yari, con la voz helada. Sus marcas comenzaron a moverse más rápido, como si se prepararan para algo. Como si supieran que el fin de todo estaba comenzando. La estación ya no era segura. Y ella ya no era solo una visitante silenciosa en mi cama. Era el secreto que el universo venía a reclamar. El pitido agudo se transformó en una vibración grave que sacudía las paredes. La nave que se acercaba no era una visita diplomática. Venía con intenciones precisas. No traía comunicación previa. No pedía acceso. Solo avanzaba, silenciosa y amenazante, como un cuchillo deslizándose entre costillas. Corrí hacia la consola y forcé la interfaz de defensa. Nada respondía. Anulado. Inutilizado desde el exterior. La estación estaba ciega, sorda, y ahora también paralizada. Sabían cómo entrar. Habían esperado el momento exacto. Yari ya no estaba junto a mí. La encontré en el pasillo central, de pie frente a la esclusa principal, con los brazos extendidos y los ojos cerrados. Sus marcas brillaban con intensidad. Parecían relámpagos atrapados bajo su piel. Respiraba profundamente, como si estuviera llamando a algo que había mantenido sellado hasta ahora. La compuerta vibró con un golpe seco. Luego otro. Estaban forzando la entrada. Van a matarte, le dije, casi gritando. Tienes que huir. Usa los ductos, escóndete como antes. Yari abrió los ojos y me miró. Ya no era la criatura asustada que dormía en mi cama. Había algo más. Algo antiguo y salvaje. Una furia templada con amor. No pienso correr. Ya no. Otro golpe, más fuerte. La esclusa se abrió con una explosión de presión y chispas. La escotilla voló por el aire y golpeó una pared con estruendo. Entraron. 3 figuras cubiertas de armaduras oscuras, visores brillantes y armas que no reconocía. Uno apuntó hacia mí. Los otros 2 avanzaron directamente hacia Yari. Ella no se movió hasta que el primero estuvo a 1 metro de ella. Entonces, en un estallido de luz, sus marcas se expandieron como alas. Un campo de energía emergió de su espalda, y con un solo giro de su cuerpo, desvió el disparo que iba hacia mi pecho. El segundo atacante se lanzó con un bastón eléctrico. Pero nunca llegó a tocarla. Yari se deslizó como una corriente de aire, bajando al suelo y girando sobre sí misma. Una patada en la garganta lo derribó sin que pudiera emitir sonido. El tercero disparó, pero ella ya no estaba ahí. Reapareció detrás de él, como si hubiera cortado el espacio entre ambos, y lo arrojó contra la pared con una fuerza que no le conocía. Yo solo podía mirar. Tomé una barra de acero de la estructura caída y me acerqué al primero. Golpeé con toda mi fuerza, sin pensar,
solo reaccionando. El cráneo de su casco se partió. No me detuve. El pasillo se llenó de humo, chispas, sangre. Ella me cubría. Yo la seguía. No éramos soldados. Éramos dos fugitivos. Dos corazones que decidieron pelear juntos, aunque el universo entero viniera a separarnos. Yari retrocedió hacia mí. Tenía un corte en el hombro, sangraba despacio, pero no parecía sentir dolor. Solo rabia. Solo determinación. Vendrán más, dijo con voz baja. Ellos no se detienen. No entienden lo que somos ahora. ¿Y qué somos? Pregunté sin aire, sin equilibrio. Ella me tomó de la mano. Lo que no pueden controlar. Y con esa frase, echamos a correr hacia el módulo de ingeniería, el único lugar donde aún podría haber una vía de escape. Mientras el eco de pasos metálicos comenzaba a llenar los túneles tras nosotros, entendí algo. Esta ya no era una misión de observación. Era una guerra por amor. El módulo de ingeniería olía a ozono y aceite quemado. Luces rojas parpadeaban sobre los paneles de control y una vibración constante recorría el suelo. La compuerta trasera que llevaba a la cápsula de escape estaba bloqueada. Yari se adelantó sin dudar. Su mano tocó el panel como si fuera parte de ella misma. Las espirales brillantes de su piel pulsaron y el metal respondió. Se abrió lentamente, como si reconociera a su dueña. Corrimos. La cápsula era pequeña, diseñada para una sola persona. Pero no dudé. Nos lanzamos dentro juntos, su cuerpo contra el mío, su respiración acelerada contra mi cuello. Cerré la escotilla justo cuando escuchamos a los perseguidores entrar al módulo. Un disparo resonó en el exterior, luego otro. No había tiempo para programar coordenadas. Presioné el lanzamiento manual. La cápsula tembló violentamente y fue disparada hacia el vacío. Durante minutos solo hubo oscuridad. Ruido. Silencio. Nada más. Después, flotábamos en la negrura infinita, alejándonos de la estación Aztlan, de la amenaza, del pasado. No sabíamos a dónde íbamos. Solo que íbamos juntos. Yari se acurrucó a mi lado, respirando despacio. Su hombro sangraba aún. Arranqué mi camisa y presioné la tela contra la herida. Ella no se quejó. Solo me miró. Su rostro estaba más sereno que nunca. Pensé que moriríamos allí, dije, sin saber si hablaba para ella o para mí mismo. Lo habríamos hecho, respondió ella, con una leve sonrisa. Pero prefería morir contigo, que vivir en la sombra de otros. Sus palabras me envolvieron como una promesa. Pasaron horas. Tal vez días. El sistema automático de navegación encontró una luna habitable y descendimos en un claro rodeado de árboles plateados. Un mundo sin nombre. Sin guerra. Sin vigilancia. Solo naturaleza, viento y luz. Yari salió primero. Se quitó la tela que siempre cubría parte de su rostro y la dejó caer sobre una roca. Luego caminó descalza sobre el musgo, con el sol reflejándose en las marcas de su espalda. No eran una condena ahora. Eran parte de su historia. Parte de su belleza. Yo la seguí. Construimos una cabaña con nuestras manos. Plantamos raíces donde antes solo habíamos huido. Cada noche dormía en mis brazos, no por miedo, sino por deseo. Cada día despertaba con su voz susurrándome canciones de su mundo natal, palabras que no entendía pero que se quedaban en mi pecho. Con el tiempo, las espirales de su piel comenzaron a cambiar. Ya no eran solo luces programadas. Se mezclaban con mi energía, con mi tacto, con mis emociones. Yari reía más. Cantaba. Pintaba con los dedos en piedras lisas y me llamaba por nombres que ella inventaba, como si tuviera que redefinir todo lo que era humano. Y en una noche clara, bajo la luz de 2 lunas, se acostó sobre mí y me miró con sus ojos de espejo. Nunca me enseñaron lo que era esto, dijo en voz baja. Lo que es amar sin ser propiedad, sin deber, sin temor. Entonces enséñamelo tú, le respondí. Desde el principio. Cada día. Y ella lo hizo. Vivimos. Juntos. Sin prisas. Sin cadenas. Solo con el latido compartido de 2 corazones que se reconocieron más allá de especie,
origen o programación. Y cuando, años más tarde, vimos una estrella fugaz cruzar el cielo, ella se acercó y susurró contra mi oído: «Gracias por no mirar hacia otro lado, la primera vez que me viste». Porque a veces, el amor comienza no con palabras, ni con caricias, sino con una mirada sostenida en el silencio. Y esa cambió nuestro destino para siempre.